iniciar. Voy a reiniciar el estudio de Primera de Pedro con tal de volver a leer desde el principio. Entonces, el estudio de hoy es Primera de Pedro y vamos a estudiar solamente los capítulos 1 y 2 de esta epístola. Así que vamos a leerla. Dice así. Primera de Pedro 1 dice, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les decía yo a mis hermanos que tenemos que identificar cuáles son los destinatarios de esta primera epístola del apóstol Pedro. ¿A quién les escribió Pedro? Es importante identificar. Y encontramos que dice a los expatriados. La palabra expatriados significa los que perdieron su patria, los que no están en su patria y que perdieron su patria. Esta misma palabra, que en el Strong es la G3927, se traduce como extranjeros en Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ahí sería expatriados o extranjeros que ahora están residentes en una patria que no es su patria y peregrinos sobre la tierra. Es la misma idea. Y el hecho es que algunos teólogos han identificado a los expatriados como los judíos, los primeros creyentes. Recuerden que estamos en esta epístola, estamos en los primeros, en las primeras décadas, y pocas en realidad, décadas en que se originó la obediencia a Dios por medio del Mesías Yeshua. Es decir, son los primeros años del cristianismo. Voy a usar la palabra cristianismo para darme a entender más fácilmente. Estamos hablando de que la epístola de Pedro se escribió por ahí del año 60, es lo que la mayoría de comentaristas bíblicos comentan y afirman de que esta epístola se escribió por el año 60 después de Cristo. Esto quiere decir que estamos todavía en una época temprana de los seguidores de Yeshua, los cuales en su gran mayoría efectivamente eran judíos, aunque ya había, gracias al ministerio del apóstol Pablo, del apóstol que él se menciona a sí mismo como el apóstol a los gentiles, ya había una serie de comunidades de creyentes en diferentes lugares, como precisamente en Galacia, los Gálatas, en Capadocia, en regiones de Asia y en Bitinia, en el Ponto también. Sin embargo, el pensar que eran los que tuvieron que huir de Jerusalén por la dispersión que generó la persecución que hubo, o los que tuvieron que huir de Roma por la persecución romana, haría que esta carta no fuera dirigida a los que eran de las iglesias locales, por ejemplo, los Gálatas mismos. Los Gálatas no eran extranjeros en su propia tierra, ellos eran de Galacia. Así que realmente no podríamos pensar que entonces Pedro está excluyendo a los que son parte de la comunidad, de la congregación de los Gálatas y que eran nativos de este lugar, de Galacia, sino que ellos también serían extranjeros. No, Pedro está refiriéndose de una manera más general a aquellos extranjeros que habrían perdido su patria y que, como ya lo comenté, vamos a identificar en esta misma epístola. Vamos a seguir viendo a quién se refiere Pedro, a quién dirigió su carta. Y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí hay dos palabras importantes. Dice que son elegidos, es decir, estos fueron, a quienes dirige Pedro, la epístola los identifica como un pueblo elegido. Y elegido según la presciencia de Dios. Presciencia significa conocimiento adelantado.
Dios sabía de ellos, Dios ya los conocía y son precisamente llamados a un llamado de santificación, que el mismo Pedro lo va a hacer más adelante. Santificación del Espíritu. Ya sabemos que la obra de santificación la realiza el Espíritu Santo y es por medio de poder nosotros guardar los mandamientos, y de esa manera, al guardar los mandamientos del Eterno, pues realmente estamos siendo santificados. Y dice, gracia y paz sean multiplicados. Entonces vean las características de a quién está dirigida la epístola primera de Pedro. Ya dijimos que son expatriados, están en la dispersión en diferentes lugares, y también hemos visto que fueron elegidos y que Dios los conocía de antemano. Dios tenía conocimiento de ellos de antemano. Así que estas son las características de a quién va dirigida la carta, y lo vamos a ir identificando a lo largo de esta presentación. Y bueno, seguimos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es muy interesante el ver que Pedro habla del nuevo nacimiento, que es desde luego muy importante. Él recibió la enseñanza directamente de Jesucristo, de que para ser parte del reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Así que ciertamente que esto lo podemos ver, que claramente el apóstol Pedro reconoce la necesidad del nuevo nacimiento para poder ser parte de una esperanza viva. Y esa esperanza viva es viva por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Y también reconoce el apóstol que nosotros, como pueblo de Dios, vamos a tener una herencia en el reino del Eterno, en el pueblo de Dios. Una herencia, por cierto, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada de parte de Dios para nosotros, su pueblo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí hay en este texto hay una serie de conceptos interesantes que deben entenderse. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vamos a ver más adelante cuál es el propósito de esta epístola, o los varios propósitos de esta epístola, de esta carta de Pedro a los creyentes en Yeshua que están extranjeros en la dispersión. Dice, sin embargo, hay una frase aquí que para alcanzar salvación. La pregunta es, pues, ¿qué no ya somos salvos? ¿Por qué dice Pedro para alcanzar salvación? Y dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y habla también de algo que será manifestado en el tiempo postrero, en los días finales. Justamente hoy estamos ya viviendo los días finales. Entonces, aquí hay una serie de conceptos muy interesantes que el apóstol nos está diciendo acerca de que Dios en su poder nos va a guardar, y que ese poder se va a manifestar a través de la fe. Ese poder de Dios para guardarnos es mediante la fe, y que es para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No se refiere de manera muy específica, digamos, a la salvación como se entiende usualmente en el cristianismo, que en general, digamos, es la base de la enseñanza de lo que es la salvación. Porque en el cristianismo nosotros recibimos
que la salvación se refería a no condenación. Es decir, cuando nosotros predicamos, muchas veces estando en la iglesia cristiana, a los que no conocen del Mesías, les decíamos, cree en Jesucristo y serás salvo y no tendrás condenación, vas a ir al cielo, vas a tener vida eterna, Cristo te ofrece vida eterna. Entonces, todo el tema de concepto de salvación tiene una referencia a, a que nosotros vamos a ser, digamos, librados de la condenación del alma. Pero la salvación en realidad tiene un concepto bastante más amplio que el que está mencionándose de esta manera. La salvación tiene que ver, como lo comentaremos un poquito más adelante, con el modo de vida, con la forma de vivir y con lo que Dios nos guarda en esa manera de vivir. O sea, la salvación es un concepto más amplio que trataremos de ir explicando conforme vamos avanzando. Dice en el verso 6, en lo cual, por cierto, perdón, pero también aquí se habla de que esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, en los últimos días, de una manera especial. ¿Ok? También es importante mencionarlo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Normalmente habíamos entendido esas pruebas como cuestiones de sufrir para ser probados, pero en realidad la palabra que ahí se traduce prueba se refiere a tentaciones. Es la misma que se utiliza la misma palabra griega que se traduce líbranos de tentación, ¿verdad? Cuando está la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, donde oramos diciéndole al Padre que nos libre de tentación. Es esa misma palabra que aquí se traduce pruebas. Entonces, dice, en realidad una traducción literal sería, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas tentaciones, para que sometida a tentación vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí sí, al final sí habla de esa salvación que usualmente entendemos en la fe cristiana, la salvación del alma. Vean entonces que esas tentaciones que vamos a recibir son con el propósito básicamente de que nuestra fe sea probada y que salga victoriosa y de esa manera sea como el oro que es purificado por medio del fuego. Así que es lo que nos dice el apóstol. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito para entender cuál es el propósito de esta carta. Un propósito y luego vamos a ver ese propósito cómo se desglosa. Así que el propósito principal de esta carta es el siguiente, el propósito principal. Los creyentes a quienes se dirige esta carta estaban sufriendo persecución que se incrementaba más y más. De hecho, la misma carta nos lo menciona en los versículos 6, en 2:12, en 19:21 de ese mismo capítulo 2, en el capítulo 3, en el versículo 9, 13 al 18, 4:1, 12 al 16 y versículos 19. Pedro habla de que los creyentes no están viviendo una vida tranquila y cómoda. Y es verdad, los años en los cuales se escribió la carta de Pedro, ciertamente había una gran persecución contra los creyentes en Yeshua. Había una persecución feroz
Pedro, se entiende que Pedro escribió la carta en Roma y justamente en esos años estaba habiendo una persecución feroz de parte de Nerón contra los creyentes en Yeshua. Así que Pedro mismo estaba sufriendo esa persecución. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de esta carta? Era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esa hostilidad. Y la manera en que les enseña cómo vivir es, uno, sin perder la esperanza. Queridos hermanos, cuando tenemos problemas, cuando andamos en persecución, no hemos sufrido nosotros, aún gracias al Eterno, una persecución como la que sufrieron nuestros hermanos, seguidores de Yeshua, en esos años, donde, como ustedes saben, es bien conocido que eran llevados a los leones en Roma, al Coliseo de Roma, donde los entregaban a las fieras para ser devorados, donde los mataban. El mismo Pedro, en pocos años después de haber escrito esta carta, fue martirizado y se sabe por la tradición, esto no está en la Biblia, que fue muerto en una cruz de cabeza. Él no quiso morir igual que el Señor, no se sintió digno y entonces cuando lo crucificaron fue crucificado de cabeza. Así que ciertamente estos hermanos de este tiempo en que es escrita esta carta están sufriendo en verdad muy fuertemente. Por ello, el propósito de la carta es primero aprender a vivir victoriosamente como elegidos, como extranjeros dispersos, pueblo de Dios disperso entre las naciones, sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras confían en su Señor y mientras esperan su segunda venida. Pedro deseó, este es un comentario, ahí está la cita abajo, al pie de la página. Pedro deseó impresionar en sus lectores que al llevar una vida obediente, esto es muy importante, lo vamos a estar notando en la epístola de Pedro. La verdad es que uno cuando hoy día lee las epístolas, las cartas de los apóstoles para nosotros, nos damos cuenta que constantemente los apóstoles nos están exhortando a ser obedientes a Dios. Y por supuesto que la obediencia implica la obediencia a la Torah de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Pedro les está animando a llevar una vida obediente, victoriosa, aún bajo aflicción, aún bajo persecución, que seamos discípulos genuinos del Mesías, y que un discípulo genuino del Mesías, de hecho, puede incluso evangelizar al mundo hostil en donde está. Podemos evangelizar a este mundo hostil y eso es lo que también Pedro en esta carta pretende hacernos saber, animarnos y exhortarnos. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro, algunos comentaristas bíblicos dicen que Pedro era como un pescador ignorante, y que realmente Pablo era el que conocía bien las escrituras y Pedro es mencionado en muchos comentaristas bíblicos como un pescador realmente poco conocedor de las escrituras. La verdad es que es una percepción absolutamente falsa, no es verdad. En primer lugar, los creyentes judíos del tiempo de los apóstoles normalmente crecieron en hogares donde se instruía la palabra de Dios a ellos desde pequeños. Así que tenían que memorizar, tenían que aprender la palabra de Dios y lo hacían con una enorme
facilidad. He oído comentaristas que dicen que es tremenda la capacidad que tenían para memorizar las escrituras. Y vamos a notar en la epístola de Pedro que efectivamente Pedro hace muchas citas del Tanaj. Pedro conoce bien el Tanaj y lo maneja muy bien. Así que, sin duda, Pablo era un experto en la Torá. Era un rabino experto en la Torá. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que Pedro era un ignorante en las Sagradas Escrituras. Así que Pedro hace mención de los profetas, que ellos profetizaron, y muchas de las profecías que ellos profetizaron, Pedro las vivió cumplidas de manera directa, como se dice, en directo y a todo color, en la vida del Mesías, en Yeshua, a quien conoció, a quien de manera personal habló con él cara a cara y vio el cumplimiento de muchas profecías a través del Mesías, incluyendo su crucifixión y sufrimientos, pero también está viendo Pedro el cumplimiento de las palabras proféticas referidas al pueblo de Dios que sería alcanzado, a las ovejas perdidas de el pueblo de Dios de la casa de Israel, que estaban siendo llevadas nuevamente al redil por medio del Mesías. Así que vamos a ver cómo Pedro va a hacer cita de esas profecías justamente en esta epístola. Dice: a estos, es decir, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces Pedro está mencionando que lo que está viviendo en ese tiempo el pueblo del Eterno que está siendo alcanzado eran cosas que los profetas anhelaban, hubiesen anhelado ver, que hubiesen anhelado experimentar. Y sin duda Pedro está viviendo un tiempo tan tremendo, tan emocionante de ese pueblo que estaba siendo alcanzado de manera tremenda por la obra del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, y dice que aún los ángeles anhelaban vivir esto. Así que lo primero que Pedro hace a quien dirige la carta es hacerles ver lo grandioso de lo que en realidad es el haber recibido a Yeshua, el haber sido parte de este pueblo recibido, alcanzado, salvado por la obra de nuestro Señor Yeshua y por el Evangelio. Así que Pedro primero nos hace notar eso. Y ahora va a pasar a hacer mención de nuestro llamamiento y luego nos va a hacer mención de nuestra identidad. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces vean, como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes, nos va a llamar a la obediencia, mis amados hermanos. La verdad es que las epístolas nos llaman a la obediencia. Pablo nos llama a la obediencia. San Juan en sus epístolas nos llama a la obediencia. Pedro es uno de los que más nos habla de la obediencia. Y nosotros que ahora conocemos de las raíces hebreas, de volver a la Torá, sabemos que es una obediencia a la palabra ley, a la Torá de Dios. Y justamente dicen: no os conforméis, y estamos seguros que es así por la cita que hace en el verso 16, que ahora vamos a llegar. Dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Este pueblo alcanzado llegó a ser ignorante de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y así lo éramos nosotros. La mayoría de nosotros veníamos de un trasfondo de ignorancia total y absoluta de la Torá de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos, los estatutos, las ordenanzas de Dios. Pero
por medio de la obra del Espíritu Santo, ahora conocemos. Dice en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que está citando Pedro cuando dice escrito está? Obviamente está citando un pasaje totalmente de la Torá. El llamado a la santidad es basado en saber nuestra identidad en el Mashiach Yeshua, ya que el llamado a la santidad que citó Pedro es el que corresponde a no contaminarse como pueblo que somos escogidos, como pueblo que somos predestinados por el previo conocimiento de Dios, y se encuentra en el contexto de la comida que es para el pueblo elegido. Como pueblo elegido, nosotros tenemos nuestros preceptos y justamente los preceptos de la comida que son importantes para este pueblo elegido se encuentran en Levítico 11:43, Levítico 11, todo el capítulo 11, pero leemos el versículo 43 al final, donde dice, no os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Justamente los versículos previos decían que no se puede comer ningún animal que arrastra su pecho, porque, por ejemplo, como los reptiles que caminan arrastrando el pecho, no se puede comer. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo, Yuhei Bajei, vuestro Dios, porque yo soy Yuhei Bajei, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Pedro en realidad está citando la Torá y está diciendo nosotros somos un pueblo santo y debemos vivir con base en ese llamado, y es interesante que lo hace justamente en el tema, la cita la hace justamente en el tema de la comida. Y dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces nos dice cómo debemos conducirnos. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos recuerda que somos peregrinos, estamos esparcidos entre las naciones, somos peregrinos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Yeshua, el cordero sin mancha y sin contaminación, fue destinado por el Padre desde antes de la fundación misma del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como comenté, la intención de la epístola es que en esos tiempos de persecución del pueblo, el pueblo tuviera esa fe y esa esperanza. Ciertamente muchos sufrieron martirio en ese tiempo, pero no era suficiente ese martirio, ese sufrimiento para que el pueblo genuino de Dios pudiera perder su fe y esperanza. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esto me recuerda uno de los salmos que dice, tu ley es verdad. Y Jesucristo dice, tu palabra es la verdad. Así que la obra de Dios es purificar nuestras almas por medio de la obediencia a la ley, a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez nos recuerda el nuevo nacimiento que nosotros ya tenemos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios que dice ahí permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén.
Pasamos al capítulo 2 porque ahora en este capítulo 2 nos va a hablar de nuestra identidad. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, ya antes nos dijo nuestro llamado es santo. Y por lo tanto, si somos un pueblo que debe vivir conforme al llamado de obediencia a la ley de Dios, de santidad, porque la santidad, hermanos, no es que estéis sacando palabras que no dice Pedro, pero es claro en las escrituras que la santidad se relaciona a la obediencia a la ley de Dios. La santidad tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Es una enseñanza clara de las escrituras. Así que si somos ese pueblo llamado a la obediencia para santidad, dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vean que en uno de los propósitos de la epístola, justamente lo mencionamos antes, es enseñarnos a cómo vivir como pueblo de Dios, aún en circunstancias tan difíciles como pudieran ser las que los primeros creyentes en Yeshua vivieron durante la época de terrible persecución como enemigos de Roma y como, digamos, creyentes de una fe que se asociaba al judaísmo, porque los judíos también estaban siendo muy perseguidos. Dice entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo 2 también es bien interesante, bien importante, porque hace un rato mencioné de que dice el apóstol Pedro, al principio que para alcanzar salvación. Y no se está refiriendo a la salvación del alma, sino que la salvación en un contexto, en un concepto, no contexto, sino concepto mucho más amplio en realidad. La salvación tiene que ver con nuestro modo de vida. Dios se compromete a guardar a su pueblo y bendecirlo, aún en circunstancias bien terribles, pero depende mucho de nuestra obediencia. Y entonces crecer para salvación, para que Dios nos salve, por ejemplo, de peligro, de persecución, de enfermedades, está muy relacionado a la obediencia a la Torah de Dios. Y por eso es importante crecer para salvación con base en el conocimiento de la misma palabra, de la Torah de Dios. Y por eso se nos exhorta, debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando dice leche espiritual, todos sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Y desde luego, muy importante dentro de la palabra de Dios está la Torah, es decir, los mandamientos de Dios que están incluidos en los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, decir a Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vean que Pedro está citando a los profetas. Claramente en los profetas se menciona a Yeshua como la piedra que fue desechada por los hombres, la piedra angular desechada por los constructores. Está citando aquí en este caso muy particular al Salmo, ¿verdad? La piedra que desecharon los que edificaban ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Vamos a estar notando varios conceptos que están muy relacionados, obviamente, con la enseñanza de Yeshua, pero también muy relacionados con la enseñanza de la Torá. La enseñanza de Yeshua y de manera muy particular a Pedro es que nosotros somos edificados como piedras vivas. Mismo Pedro, ¿qué significa su nombre? Piedra.
¿verdad? Y Pedro entendió que nosotros nos edificamos como piedras vivas sobre el fundamento, el cual es Yeshua. Así que ahí vemos la claridad que Pedro tenía respecto de las enseñanzas del mismo Señor Yeshua. Pero también dice ahí sacerdocio santo. Entonces, esa es una referencia a un pasaje en el libro de Éxodo que en un momento vamos a ver. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vean las citas que Pedro hace del Tanaj. De ninguna manera Pedro era un ignorante del Tanaj, de la palabra. Él cita con buena solvencia y desde luego dirigido e inspirado por el Espíritu Santo. Dice, pero vosotros pues los que creéis, él es, para vosotros, perdón, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí está citando tanto a Salmos como a los profetas, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, y aquí ya nos va a hablar de nuestra identidad. Nuestra identidad dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, esa palabra la pasábamos desapercibida cuando no estábamos entendiendo las raíces hebreas de la fe. Esa palabra es muy importante porque dice linaje. Linaje quiere decir que provenimos de una semilla, venimos de un linaje y es un linaje escogido. Dice también, somos real sacerdocio, somos una nación que somos real sacerdocio. Amén. Así que dice real sacerdocio, nación santa, tenemos la característica de que somos una nación kadosh. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Santo es, sí, ¿verdad? ¿Se dice kadosh? ¿Alguien me ayuda, hermanos? Sí, pastor, está correcto. Es Kadosh, Santos. ¿Perdón? Santo es Kadosh. Sí, ¿verdad? Kadosh, ok. Una nación apartada, separada, una nación santa. Entonces dice también pueblo adquirido por Dios. Queridos hermanos, no son palabras al azar, son palabras que nos identifican. Y todas esas palabras tienen una clara referencia a Israel, como lo vamos a ver. Linaje escogido, Dios escogió un pueblo, un linaje, para hacerse una nación separada. También esa nación es mencionada como una nación de reyes y sacerdotes. Y también es una nación que es llamada a la santidad, pueblo apartado. Pero no solo eso, es también pueblo adquirido. Dios adquirió a este pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Tenemos un propósito, el anunciar las virtudes de quien nos llamó para pasar de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de el Eterno. Pero también en el verso 10 es una cita admirable, verdaderamente. Dice, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado, perdónenme, misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto de 1 Pedro 2:10 también lo pasábamos desapercibido cuando no conocíamos de las raíces hebreas de la fe. No lo habíamos entendido, no lo habíamos discernido con base y a la luz de las sagradas escrituras del Tanaj, del Antiguo Testamento. Dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, entonces
no éramos pueblo, dejamos de ser pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Dios dijo, no tendré ya misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto, hermanos, estos dos versículos claramente identifican o nos identifican y nos hacen conocer nuestra identidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son una clara referencia a lo declarado por el Eterno. ¿A quién? A los hijos de Israel, hermanos. No a los gentiles, sino realmente a los hijos de Israel. Es una cita literal de lo que Dios le dijo al pueblo que él eligió. ¿Quién es el pueblo que Dios eligió? Los hijos de Israel. Fíjense, queridos hermanos, que yo cuando era niño, estaba en la primaria, alguna maestra que tuve en la escuela primaria, en alguna ocasión hizo mención que se me quedó en la cabeza. Yo creo que Dios ya tenía un propósito para mi vida. Bueno, lo sé que eso ya, Dios, desde que antes de nuestro nacimiento ya tiene un propósito. Pero yo en ese tiempo no lo sabía, por supuesto, era niño, y muchos años después lo entendí, porque eso que dijo la maestra en el sexto año de primaria tal vez, la maestra dijo en clase de sexto año de primaria que Israel era el pueblo escogido de Dios. Estamos viendo historia universal y en ese día tocó hablar de Israel. Y entonces la maestra hizo esa mención, Israel es el pueblo elegido de Dios. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. De hecho, siempre la he recordado, porque Dios solo tiene un pueblo escogido. En ese tiempo yo no lo sabía, pero la Biblia me lo hace ver claramente. Dios tiene un pueblo escogido. Veamos Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo. Ahí está una referencia a lo que Pedro dijo en su epístola. Somos un pueblo santo. Para Yuhei Babhei, tu Dios. Yuhei Babhei, tu Dios, te ha escogido. Ahí está, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yuhei Babhei y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yuhei Babhei os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y esto está diciéndolo en Deuteronomio 7 al pueblo de Israel, no a un pueblo gentil. En Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, que es la cita literal de Pedro, y gente santa, una nación santa. La palabra gente ahí es una nación santa. Estas son las palabras que diréis, ¿a quién? ¿A los gentiles? ¿A los pueblos gentiles que se conviertan? No. ¿A quién? A los hijos de Israel. Así que realmente Pedro nos está identificando claramente como parte, y que no lo sabíamos, que habíamos perdido nuestra identidad, de ese pueblo escogido, ese pueblo santo, ese pueblo de reyes y sacerdotes, que es Israel. Y ser llamados pueblo, además, dicen en el verso 12 de 1 de Pedro capítulo 2, ser llamados pueblo cuando no éramos llamados pueblo, habla de la profecía dada por Oseas a las tribus perdidas de la casa de Israel. En Oseas 2:23 dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Ven que Pedro también dice que no habías recibido misericordia, pero que ahora recibís misericordia. ¿Qué está citando Pedro? Oseas. Es decir, como ya lo reiteré varias veces, Pedro está haciendo una cita muy evidente y clara y con una precisión guiada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh de nuestro Eterno, de
que antes no tendría misericordia, pero ahora tendría misericordia, y dirá al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. La cita es de la versión, la Biblia de las Américas. La versión Reina Valera, en este caso, no hace una traducción tan precisa del texto. Estos textos de Pedro confirman la revelación que Dios nos ha dado en estos postreros tiempos. Vean, justamente lo que Pedro dijo que será revelada en los postreros tiempos. La casa de Israel rescatada entre las naciones donde somos extranjeros y expatriados. Así que ya empezamos a ver una total congruencia de estos textos con las citas que Pedro Apóstol está haciendo y con la referencia que Pedro hace al principio de la carta de a quién va dirigida la epístola. Dice entonces Pedro, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, vean otra vez la misma mención, extranjeros, que estamos expatriados y somos peregrinos, no estamos en nuestra patria, estamos entre las naciones. En esa condición nos exhorta que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ven que vimos que el propósito de la epístola es enseñarnos a cómo vivir como extranjeros, como expatriados, pero también en medio de circunstancias muy adversas. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ya no somos gentiles nosotros, son los otros los que son gentiles. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, recuerden que en ese tiempo, y lo va a volver a suceder, que el pueblo que es seguidor de Yeshua va a ser acusado de malhechores, de personas fanáticas que están en contra del progreso. Dice, sin embargo, Pedro dice que debemos mantener nuestra buena manera de vivir, debemos mantener nuestra obediencia a la Torá, debemos mantener los principios de la Torá, debemos mantener lo que hemos recibido de parte del Eterno a través de su palabra. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos. Ahora, Pedro nos dice, sin embargo, también es importante que nos aprendamos a someter a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es notable lo que Pedro dice en medio de una condición de persecución. Recuérdenlo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Realmente nosotros, hermanos, somos libres, como dice aquí, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, es clara la intención de la epístola. Es enseñarnos, siendo que conocemos nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestro llamado, que vivamos de esa manera en medio incluso de una persecución, en medio de sufrimiento, en medio de tentaciones, en medio de situaciones muy complicadas como las que estaba viviendo el pueblo del Eterno en ese tiempo. Honrad a todos. Caray, hermanos, qué importante esto, sabernos honrar unos a otros. Debemos honrarnos entre familiares, entre hermanos, debemos honrarnos unos a otros. Amad a los hermanos, temed a Dios. Incluso dice honrar al rey. Y luego dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto es parte de la forma de vida del creyente, del seguidor de Yeshua. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejando ejemplo,
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué difícil, pero qué importante este llamado. Dice, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Hermanos, nosotros en verdad que tenemos que aprender mucho. Muchos de nosotros padecemos y amenazamos, gritamos, vociferamos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Queridos hermanos, Pablo dice que para la ley estamos muertos. Sí, y se entiende mal, se entiende que la ley es la que murió. No, los que estamos muertos somos nosotros. Para la ley hemos muerto porque Cristo murió en sustitución nuestra. La paga del pecado es muerte, por lo tanto ya estamos muertos a los pecados. Para que vivamos a la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la ley de Dios, es la Torá, son los mandamientos de Dios, son los preceptos del Eterno. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. ¿Qué somos nosotros? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy que leemos a Pedro, nos resulta sumamente revelador de nuestra identidad. Somos esas ovejas que estábamos descarriadas y perdidas, pero que habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. Mis queridos hermanos, yo les quiero hacer una pregunta para que entendamos qué es lo que Pedro está diciendo. Los gentiles, si no eran parte de este pueblo de Israel, como la teología cristiana lo enseña, es decir, que el evangelio está alcanzando a gentiles que jamás habían oído de Dios, estaban ajenos a Dios, nunca fueron parte del pueblo de Dios, los pueblos totalmente ajenos a Dios. Entonces, ¿cómo se puede decir de ellos que están volviendo si nunca estuvieron? No sé si me expliqué. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. La pregunta es si éramos ese tipo de personas gentiles que nunca tuvimos una relación con Dios, ¿cuándo estuvimos para poder decir que hoy estamos volviendo? Nunca. Entonces, vean ustedes las implicaciones. Realmente somos esas ovejas perdidas que fuimos descarriadas, que cada cual se apartó por su camino, tal como dice Isaías 53, nosotros seguíamos al pastor en tiempos de Moisés, en tiempos de David, estábamos siguiendo al pastor, nuestros ancestros de las 12 tribus de Israel estaban siguiendo al pastor, pero nos descarriamos y nos volvimos ovejas descarriadas y perdidas. Y la obra de Yeshua es hacernos volver al pastor y obispo de nuestras almas. Bien, hermanos, pues terminamos con esto la enseñanza. Y si ustedes tienen preguntas, pues por favor escríbanos. Los que van a ver esta enseñanza por YouTube y los que están ahorita de manera presencial, pues adelante, hermanos, con las preguntas a los de YouTube. Shalom, shalom. Cuando lo publiquemos, esperemos que este mensaje sea de bendición. Shalom, shalom, y que Dios les bendiga.